Estamos de regreso en RD al Descubierto y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y del cual se sabe muy poco, a pesar de que está en tendencia en los medios de comunicación que tratan temas duros de economía y trabajo. Y se trata del posible acuerdo de cielos abiertos. Para hablarnos del tema me acompañan hoy como conductor invitado el economista y amigo Francisco Figuereo, y para dirimir y ponernos claro, porque él y yo nunca nos ponemos de acuerdo, nos acompaña Fran Guerrero. Él es empresario, consultor de empresas, analista económico y financiero. Bienvenidos. Óyeme, yo no había tenido esa percepción de nosotros todavía. Señores, muchísimas gracias. Gracias de verdad por abrir, por tenerme en tu programa. Para nosotros es un honor y un privilegio y compartir con ustedes, a toda la audiencia que nos ve a través de las redes sociales, de YouTube y también a través del canal. Fran, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Abril, Francisco, y estamos acá para servirle. Fran, República Dominicana se encuentra en un contexto interesante después de la pandemia. Tenemos probablemente uno de los mejores números a nivel de recuperación de tráfico de pasajeros que tiene Latinoamérica. Y eso a pesar de que cerramos por un gran tiempo y que México, que me encantó ver unos números a nivel de conectividad, que México fue de los países que menos conectividad perdió porque nunca cerró. Entonces, eso es también algo que, aunque nunca había ocurrido en el pasado reciente, que yo recuerde, que hayamos cerrado nuestros aeropuertos, en el futuro tenemos que aprender de esa práctica. Entonces, República Dominicana está recuperando un porcentaje interesante de número de pasajeros y ahora se abre una nueva realidad, y es que una de las aerolíneas está solicitando penetrar de alguna manera diferente a lo que veníamos haciendo antes, a través de un acuerdo de cielos abiertos. Entonces, quizá conversemos un poquito de qué es un acuerdo de cielos abiertos y cómo realmente puede beneficiar eso a la República Dominicana, más allá de lo que se comenta en los medios de comunicación de voces interesadas. Eso es lo que dice él. Por eso es que yo digo que hay que dirimir. ¿Voces interesadas? No necesariamente voces interesadas, porque ya ha pasado que cuando hacemos estos acuerdos, normalmente el sector que responde a los dominicanos queda afectado, sobre todo porque nosotros todavía no tenemos ni suficientes líneas aéreas, ni tenemos suficiente empleomanía. Siento que te están condicionando, Fran, realmente. No, yo quiero que él me diga la realidad, no la tuya, la realidad. Adelante, Fran. ¿Qué es un acuerdo de cielos abiertos y nos beneficia o no nos beneficia? Sí. Debemos ponerlo en contexto, qué es lo que ha estado pasando. Tal como señala Francisco, con el COVID-19 estamos ahora en un proceso de recuperación del sector. Todavía tenemos retos importantes que atravesar. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos que mejorar los índices de ocupación hotelera. Realmente desde el Ministerio de Turismo se han hecho políticas excelentes que han podido hasta cierto punto llenar vacíos de ciertos mercados, por ejemplo el mercado de ruso y ucraniano, que representaban alrededor de 250,000 pasajeros anuales. Se ha logrado, vamos a decirlo, desde el Ministerio de Turismo poder hacer una recuperación rápida del sector, y estamos en franco periodo de recuperación. Sin embargo, también el COVID-19 trajo como consecuencia una reconfiguración en el sector de aviación. Y de ahí es que ustedes ven que hay una serie de proyectos que no solo se están generando aquí en nuestro país, sino en toda la región. En toda la región hay proyectos importantes de nuevas líneas, porque una cantidad importante de aerolíneas salieron y la mayoría quedó, vamos a decirlo, impactada por el COVID-19, que prácticamente las líneas aéreas estuvieron cerradas durante todo ese periodo. En cuanto a cielos abiertos, vamos a decirlo, es lo más parecido, trayendo un símil, a un acuerdo de libre comercio, en el cual las mercancías tienen el tránsito de ir y de venir desde un país hacia otro con la menor cantidad de barreras, en este caso arancelaria. En el caso de un acuerdo de cielos abiertos es la posibilidad de hacer operaciones aéreas dentro de varios países sin ese nivel de restricción que se espera. Ahora, no solamente un acuerdo de cielo abierto contemplaría
el libre tránsito, sino también la liberalización de una serie de servicios que tienen que disponer las aerolíneas para llevar a cabo sus operaciones. ¿Cuáles servicios son esos? Servicios, por ejemplo, de tierra, servicios de transferencia de recursos, que eso en el caso nuestro no hay ningún tipo de impedimento. Son de los tipos de temas que deben abordar también el tema impositivo. Se entiende que el sector aéreo no debe ser impactado con una serie de impuestos que en el caso nuestro están sometidas las líneas aéreas nacionales e internacionales en nuestro mercado. Frank, antes de entrar a la parte de la parte impositiva, que me resulta sumamente interesante que nosotros la toquemos, otras bondades que se han señalado que pudiera traer un acuerdo de cielos abiertos son la liberación de las frecuencias, una menor cantidad de intervención por parte del Estado para dirimir algunas cosas de las aerolíneas extranjeras que van a venir a volar a nuestro país, y en su defecto que las aerolíneas dominicanas estarían entrando en un mercado mucho más grande como el de Estados Unidos, donde pudieran hacer diferentes vuelos. Digamos, por decir un momento, por decir un punto, nosotros vendimos aquí un vuelo en República Dominicana, en Santo Domingo, salió el avión de aquí y llegó a Nueva York. Ahí tenemos unas condiciones. Entonces, el vuelo puede salir desde Nueva York hasta Miami. O sea que nosotros pudimos llevar pasajeros y cargas a Nueva York, dejamos pasajeros allá y entonces vamos a Miami, vendimos boletos en ese destino y vamos a Miami ahorrando costos a lo largo de todo el proceso, que eso es una ventaja que no tenemos ahora. ¿O sí? República Dominicana ha estado desde los años, vamos a decirlo, desde la década pasada, desde el 2008, ha estado implementando una política aérea de carácter liberal, vamos a decirlo, tendente a cielos abiertos. De hecho, nosotros tenemos acuerdos de cielos abiertos con una gran cantidad de estados. Tenemos algunos acuerdos que están focalizados en un esquema tradicional en el cual se negocian, vamos a decirlo, se establecen relaciones de tercera y cuarta libertad. Eso es la posibilidad de ir y de regresar a un estado sin ningún tipo de restricción. Sin volar dentro del estado, en un sin cabotaje. Volar dentro del estado y sin ir más allá. Ahora, también tenemos acuerdos tendentes a cielos abiertos que le permiten desarrollar quinta libertad. Quinta libertad es la posibilidad de volar, vamos a decirlo, por ejemplo... ¿Dentro de los Estados Unidos, por ejemplo? No dentro de los Estados Unidos. De hecho, ese es, vamos a decirlo, un esquema súper liberal de cielos abiertos que el mismo Estados Unidos no otorga en sus acuerdos de cielos abiertos. Es decir, el derecho al cabotaje. Ese esquema se reserva. Estados Unidos es un mercado y por eso tenemos que ser cuidadosos al momento de negociar el acuerdo, porque no es un acuerdo tampoco plenamente de cielos abiertos. En ese caso particular. Porque aquí no conocemos todavía el borrador del acuerdo que se está negociando. Sí, ese es otro de los temas. Las negociaciones han estado un poquito... Herméticas, por no decir opacas. Creo que ha faltado ahí un poco de apertura, de que los actores, sobre todo la industria aeronáutica, esté al tanto de qué se está llevando a cabo. Normalmente estos son acuerdos que deben ser negociados de la mano, tanto de las autoridades, vamos a decirlo, aeronáutica, las autoridades de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay un buen equipo negociador que tuvo experiencia en la negociación de los acuerdos de libre comercio, y también de mano de la industria, tanto nacional como internacional, y los prestadores de servicios y los propios aeropuertos. Es una mesa compleja, realmente es una mesa bastante compleja, igual como lo es cuando tú vas a un TLC. Hay una mesa de muchos intereses sobre la mesa, pero sigamos en el tema de la posibilidad del negocio. ¿Qué es lo que hay en el negocio detrás del cielos abiertos? ¿Pudiéramos seguir vendiendo los destinos, Santo Domingo, Nueva York, y de Nueva York volar a Colombia? Es que en la actualidad, vamos a decirlo, y eso es importante que veamos qué es lo que está pasando, porque muchos se preguntarán, pero
Estados Unidos es nuestro principal mercado emisor de pasajeros. ¿Cómo puede ser si tenemos acuerdos con otros países y con otros estados, no se tenga con Estados Unidos? De hecho, en la práctica, hasta cierto punto, hay un acuerdo de cielos, vamos a decirlo, liberal con Estados Unidos. El acuerdo, si vamos a los acuerdos reales que existen, nosotros tenemos un acuerdo de 1949 con Estados Unidos y uno de 1986, aunque las autoridades dominicanas no lo ratificaron, propiamente dicho, pero en la práctica hay una designación de aerolíneas de manera abierta y de hecho se han llegado a otorgar, por lo menos en séptima libertad en carga, el cielos abiertos, se han otorgado operaciones totalmente libres en la categoría de séptima libertad, que es la que permite una operación, vamos a decirlo, de una aerolínea norteamericana entre otros países desde nuestro país. Eso se ha dado en la práctica. Que ha funcionado, porque obvio, nosotros como tenemos un lugar estratégico, geográficamente hablando, es conveniente para República Dominicana impulsar esta séptima libertad del aire en el tema de la carga. Así es. Sobre todo, por ejemplo, nosotros somos de los países, por lo menos el 2019, porque después de la pandemia tenemos que volver a hacer las mediciones, que tenía mayor nivel de conectividad con Europa a nivel aéreo. Entonces, sí, a nosotros nos convenía tener esas facilidades de libertad del aire en carga. Entonces, porque una barriga, o sea, un avión no transporta solamente pasajeros, transporta también carga y todo el tema del correo, que es muy importante para nosotros. Entonces, los riesgos internos a nivel de los prestadores de servicio, ¿cuáles son aquellos prestadores de servicios que se verían afectados por un acuerdo de cielos abiertos? Vámonos por parte. Vámonos por parte. El caso de las líneas aéreas nacionales. Existen, vamos a decirlo, hasta el año 2020, porque es importante enfatizar qué ha pasado en el mercado internacional, sobre todo con el tema del COVID. Con Estados Unidos nosotros venimos negociando un acuerdo de cielos abiertos desde el año 2010, que muchas personas desconocen. Este acuerdo ha tenido algunos puntos en los cuales no hemos podido ponernos de acuerdo, pero son, vamos a decirlo, el cambio radical que ha existido a partir del 2020 ha conllevado de que nuevos proyectos, en esta vez de carácter nacional, surjan en el mercado. Entonces, al parecer hay un marcado interés en que esos proyectos de una forma u otra se beneficien de una plena libertad, pero también hay algunos proyectos que tienen que ser considerados. En el caso de los prestadores de servicios, por ejemplo, hay una buena inversión que han venido realizando por muchos años en términos de equipo y de todo eso, de que hay que preservarlo. Para que ustedes tengan una idea, cuando en los años 80 Estados Unidos y China negociaron sus relaciones aerocomerciales, hubo medidas de preferencia que se tuvieron que dar a favor de China por Estados Unidos. Esas medidas tuvieron un tiempo de X de años para entrar en vigencia, vamos a decirlo así. Pero se preservó el derecho de que la industria aeronáutica de China estuviera a la par con la industria aeronáutica de Estados Unidos. Lo mismo sucedió entre Estados Unidos y Canadá, que tuvieron que esperar que dentro de los acuerdos que negociaron estaban una serie de medidas que daban preferencias al sector aeronáutico canadiense. Y fíjense que estamos hablando de dos países desarrollados. En este caso, los negociadores de República Dominicana, el equipo de negociación, tiene que ser sumamente cauto y tratar de aprovechar, vamos a decirlo así, buscar sobre todo la forma de preservar la mayor cantidad de posible tiempo que le dedique, de posibles medidas que favorezcan al sector y que le permita al sector aeronáutico. Cuando hablo del sector aeronáutico me refiero a aerolíneas, me refiero a prestadores de servicios, hasta que ellos logren, vamos a decirlo, un nivel de desarrollo que sea competitivo
con Estados Unidos en materia aeronáutica. Esa es una de las preocupaciones que yo he visto en algunos medios de comunicación. Arayet, que es la que tenemos ahora, es muy nueva en el mercado. Si mañana se firmara el acuerdo, ¿podría Arayet, tan pequeña, recién salida del horno, competir con esos monstruos norteamericanos en igualdad de condiciones? ¿No le estaríamos condenando a desaparecer? Excelente pregunta. Las aerolíneas dominicanas, vamos a decirlo así, tienen un sistema, impositivo que no es adecuado a su competitividad. Están sometidas a una serie de gravámenes que les funcionan como un lastre, vamos a decirlo, en sus operaciones. Para que ustedes tengan una idea, el impuesto sobre las retenciones en la fuente, cada línea aérea, vamos a decirlo, que renta un avión, hace un arrendamiento, debe pagar a su proveedor un 27% de las retenciones que ocurren aquí en el país. De igual forma, están sometidas al pago del anticipo en materia de impuestos sobre la renta, el pago de impuestos sobre la renta, sobre los activos. Combustible, tarjeta de crédito, ISR, ITEVIS. Todo eso son combustibles. Todas esas son medidas que de una forma u otra, creo que en estos días la Asociación de Líneas Aéreas Dominicanas señalaba de manera muy certera de que esos son temas que deben ser resueltos, ya sea a través de una ley de competitividad y desarrollo de la aviación, paralelo al acuerdo. Nosotros estamos alineados a esta posición de que deben haber medidas tanto de salvaguarda dentro del sector, dentro del acuerdo de cielos abiertos a ser firmado, como también un esquema legal, una ley de competitividad y desarrollo para el sector aéreo. Y una nota muy importante. El acuerdo OASI, vamos a decirlo, la Convención de Chicago establece la necesidad de que las medidas que tome un país sean medidas que estén en forma armoniosa para todos, tanto para las líneas aéreas nacionales como para la extranjera. Ese esquema de ley puede ser perfectamente armonioso y servir, de hecho, también para las líneas aéreas extranjeras. Mira, Fran, lo peor de todo lo que tú has señalado es que no es que existan esos impuestos, es que los competidores nuestros no lo tienen. Por ejemplo, los competidores nuestros no tienen el impuesto a los seguros, que tenemos aquí un impuesto que realmente... está como ad valorem, Francisco, que impide la compensación. Que tú no lo vas a compensar. De un 18%. Y tú sabes bien que un seguro de una aeronave que vale un dinero importante va a afectar el flujo de una empresa que están haciendo. El impuesto sobre los activos, que es un impuesto totalmente oneroso, que no existe en un modelo de negocio como este, donde es intensivo en capital. Fíjate que la industria eléctrica, que también es un modelo muy parecido a este, donde hay una gran capacidad instalada, no tiene un impuesto sobre los activos. Y es que las autoridades, tanto de Hacienda como de la DGI, no han comprendido el círculo virtuoso del sector aviación. Al no comprenderlo, entienden que la aviación en sí misma es una fuente de recaudación y no entienden el valor agregado que genera la aviación en la sociedad, porque es una exportación de servicio. Lo primero es que cuando llega un pasajero, no necesariamente es un turista, primero es un pasajero. Llega a tu aeropuerto y consume, porque puede venir aquí por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser el turismo, el otro puede ser por negocio, y el otro es que viene un pasajero dominicano residente fuera que llega a su país de origen y gasta. Entonces, usa un taxi, va a un supermercado, va a un restaurante y va generando un dinero en la economía que le devuelve al fisco lo que el fisco inicialmente generó las condiciones económicas, competitivas, porque cuando un turista tiene que decidir, o un pasajero, entre México, que tiene una política agresiva a nivel de marketing y de condiciones dadas para que tú visites Cancún o visites los puntos clave, y tiene que decidir entre Santo Domingo, hay una diferencia de pasaje de más de $100.
Y cuidado. Y cuidado. Entonces, al revisar la estructura impositiva, no solamente son los aspectos que ha señalado Frank. Tenemos un aspecto de tasas que no se entienden, la naturaleza, que cómo esas tasas contribuyen al desarrollo propio del sector. Porque tú tienes que hasta las Fuerzas Armadas están cobrando un dinero ahí por los tucanos y no ha desaparecido. Entonces, ¿qué tiene que ver el pasajero que llega a nuestro país con los tucanos? Entonces, tú tienes tasas onerosas de organismos que intervienen en el proceso que se podía explicar cuando tú no tenías el volumen de pasajeros que tuvimos en el 2019. Si tú en los años 2000 chequeas, es verdad, era baja y tú necesitabas un apoyo, pero ya con el dinero de ahora, ya realmente no se sostiene tener un número tan alto que pudiera ser más competitivo. El otro tema es el ITEVIS en el ticket aéreo, encareciendo con un 18%. ¿Cuánto cobran nuestros competidores? ¿Cuánto cobra Panamá? ¿Cuánto cobran? 10. Panamá tiene un 10. Y hay un tema, Francisco, también, y es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del ITEVIS, tenemos también un impuesto fijo, que es el impuesto de los $20 que pagamos cada vez que salimos del país. Los países normalmente lo primero es, la recomendación es que no exista impuestos o gravámenes al sector. Esas son las recomendaciones de la OASI. De la OASI. Sí, de la Organización Lo que puede Civil existir Internacional. son tasas y derechos que sean reinvertidos dentro del sector. Esas son las recomendaciones. Ahora bien, en materia impositiva, los países que tienen un impuesto tipo IVA, que es en este caso el equivalente al ITEVIS, no tienen un impuesto de carácter fijo. Nosotros tenemos los dos. Tenemos el ITEVIS, el 18%, y además tenemos $20 que pagamos al momento de salir. Esas son de las cosas que debemos, de una manera u otra, sentarnos a la mesa y discutirla.